Nosotros queremos por igual a hombres y a mujeres, más allá de que objetivamente tendríamos que reconocer que lo único importante para cada especie es conservar la especie, para la cual es necesario cuidar a los individuos y reproducirse. Esos son los dos puntos esenciales, cuidar al individuo y a la reproducción, para que a medida que nos vayamos muriendo haya nuevos ejemplares. Eso, más importante que eso, quizás no haya nada. Entonces, nos llama mucho la atención todo lo que directa o indirectamente sabotee esta situación. El suicidio es algo que a nosotros nos impacta mucho porque queremos a los hombres y a las mujeres, pero también porque el suicidio es algo que pega contra la conservación de la especie. En este caso, contra la conservación del individuo. Perdemos a una persona, ¿verdad? Pero también, potencialmente, si esta persona es joven, nos duele quizás un poco más, porque, bueno, quien se muere en edad reproductiva, en realidad está provocando más de una muerte. La propia, ni que hablar, que ya es valiosa y es importante, y las que podría haber gestado. O sea que es problemático la muerte de cualquier ser humano, pero especialmente dramático si es prematuro. Llama mucho la atención el suicidio porque uno no se lo explica. Desde mi punto de vista, se trata de una enfermedad terminal, igual que otras, ¿verdad? Hay enfermedades que muchas veces no tienen cura y bueno, uno se muere por la propia enfermedad. Y esta también, desde mi punto de vista, es una enfermedad que no logramos entender porque la mayoría de las personas creen en el libre albedrío. Entonces, claro, el libre albedrío la conduce inevitablemente a suponer que por qué la persona tomó la decisión de matarse. Bueno, claro, ahí ya la propia ideología lo compele al que cree en el libre albedrío a tratar de entender una sola solución. Y si esta no le sirve, y ahí se queda, porque no tiene otra alternativa, solamente cree que las personas hacemos lo que queremos. Por el contrario, las personas que creemos en el determinismo decimos no, es una enfermedad terminal, nada más. Bueno, se caracteriza porque la persona la autoejecuta. Y bueno, sí, que nosotros veamos la autoejecución no quiere decir que todas las demás no sean también autoejecuciones de procesos que no vemos, ¿verdad? Porque, yo qué sé, la detención del miocardio, el corazón, o yo qué sé, la interrupción de la secreción de alguna hormona vital que genera las condiciones de muerte, no sé, pero no se sabe, o sea, la mayoría de las cosas no se conocen. Entonces se generan hipótesis. Hay algunas hipótesis que son más confiables que otras porque son más populares. Por ejemplo, la medicina larga hipótesis, muchas hipótesis. Yo no sé si algo de lo que dice la medicina es cierto, pero es creíble. O sea, tiene efectos de cambio, produce cambios. A veces son los cambios simpáticos, la mejoría, el alivio, la sobrevida. Entonces nosotros nos creemos que porque produce efectos de cambio, alteraciones de un proceso, y ese cambio es simpático, porque alivia, protege o lo que fuere, decimos, eso es lo cierto. No sé si es lo cierto. O sea, simplemente provocó un cambio. Él interrumpió un ritmo, pero no sabemos si ese ritmo lo interrumpió para bien o para mal. Lo que sí decimos nosotros, observamos, es que la interrupción que provocó la medicina con sus prácticas nos cae bien, o porque provocó un alivio, pero no sabemos los efectos secundarios, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiese intervenido la medicina? Esas cosas nos quedamos sin saberlo.
capaz que es mucho peor la intervención médica pero nos cae bien y como el consenso valida, se convierte en verdad lo que para nosotros es bueno. Entonces el proceso para llegar a la verdad en realidad es por simpatía, es antojadizo y no nos mueven de ahí. Eso es así y se terminó. Si nosotros consideramos que la medicina tiene prácticas saludables, podrá haber alguien gritando, no, están equivocados, que vamos a hacer oídos sordos. Nos gusta y ya está. Entonces puede ser que estas estadísticas tan alarmantes, según las cuales de cada 5 suicidas, 4 son varones, podría estar eventualmente explicado mediante una hipótesis que diga, bueno, ya somos una cantidad de ejemplares suficientes en la especie humana. Si fuéramos muchos más, podríamos llegar a constituirnos en peligro para nosotros mismos. Porque, digamos, hay un rango de tolerancia para la sobrevida de una especie, ¿verdad? Cuando son demasiados pocos, corre peligro de extinción, y cuando son demasiados, en exceso, también corren el peligro de generarse alguna debacle, algún accidente, digamos, de la especie que provoque exactamente la desaparición, que se extinga por exceso de ejemplares, porque nos comemos al planeta o nos quedamos sin ecosistema. No sé qué es lo que puede pasar, pero lo que sí parece cierto es que una especie se extingue porque empiezan a no ser aptos para vivir en el planeta tal como se presenta, o se puede extinguir también por exceso de ejemplares. Entonces, en esta segunda hipótesis puede ocurrir que los humanos, que ya somos 7.300 millones de personas, empiecen a ver mecanismos autorregulatorios de la naturaleza que frenan la reproducción. De hecho, usted vio que las familias antes eran de 5, 6, 10, 15 hijos y ahora 2 ya es bastante. Y la mayoría de las familias tienen un solo hijo y nada más. O sea que estamos haciendo digamos, un comportamiento demográfico que tiende a rebajar la cantidad de ejemplares. Porque si 2 personas fecundan a uno solo, ya ahí se está perdiendo un ejemplar, ¿verdad? Porque cuando mueran los padres va a quedar un solo reemplazante. De esa manera, cada vez que dos personas detienen su reproducción con uno solo, están generando en el largo plazo una disminución de la población mundial. El que tiene 2 empata y el que tiene 2, 3 o 4, esa persona agrega ejemplares. Se mueren 2 y quedan 3. Bueno, ahí ya está agregando 1. Entonces, no sería extraño que dentro de los mecanismos autorregulatorios de la especie humana tengamos más suicidios masculinos, precisamente para que existan menos fecundantes, menos fecundadores. Así como también hemos incorporado la tolerancia mayor a la homosexualidad, que también es una práctica esterilizante, ¿verdad? O sea, es un freno a la reproducción de la especie, que nosotros patrocinemos inclusive la, la homosexualidad. Entonces, si nosotros, digamos, toleramos bien, aplaudimos que se casen 2 hombres, bueno, probablemente lo hagamos con el criterio no de que ahora somos más evolucionados, sino intuitivamente, instintivamente, bueno, estamos tratando de favorecer que haya 2 hombres que salgan del circuito reproductivo. Esos 2 ya sabemos que no van a tener hijos. Entonces lo mismo pasa con las lesbianas y bueno. Entonces, resumiendo, quizá sea un exceso de población humana la que patrocine el particular suicidio masculino para que se disminuya por ese concepto la reproducción.